Dale bienvenida a la casa del Señor. Es un gusto tenerte con nosotros en esta hermosa tarde. Salúdense unos a otros, dense la bienvenida a la casa del Señor y puede tomar su lugar en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Del otro fuerte aplauso al Señor y puede tomar su lugar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Amén. Estamos felices, estamos contentos. Un domingo más para la gloria de Dios, un domingo más en su presencia y en su casa. Y me da mucha alegría verlos a todos con corazones llenos de alegría, de expectativa por escuchar esta bendita palabra. Así que bueno, les saludo nuevamente a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Y un saludo a todos los que se conectan con nosotros por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos a este servicio. El día de hoy es un domingo muy especial, y no por el hecho de que yo esté aquí predicando, sino por el hecho de que el Espíritu Santo está en este lugar, amén. Y si el Espíritu Santo está en este lugar, es un momento especial. Y el mayor interés de nuestro amado Espíritu Santo siempre va a ser el de llevarnos a glorificar a Jesús, que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, Él me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esa es una de las funciones del Espíritu Santo, que viene y nos revela a Jesús, viene y nos enamora de Jesús y nos lleva a Jesús. Pero también hoy es un domingo muy especial porque hoy comenzamos un nuevo mes, estamos comenzando el mes de mayo, amén, y es el quinto mes de este año, el número 5 significa gracia, así que yo tengo fe y expectativa de que Dios va a derramar su gracia poderosamente durante todo este mes de mayo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén, dígalo con fe, que hoy se sepa que desayunaron, que comieron, que vienen con fuerza, amén, diga amén. Gloria a Dios, dele fuerte un aplauso al Señor. Claro que si usted está en ayuno, yo lo felicito, amén, porque somos una iglesia que ayuna, que busca al Señor. Pero bueno, el próximo domingo, también será un domingo muy especial. Ya ustedes saben que el próximo domingo se celebra aquí en Estados Unidos el Día de las Madres, ¿ok? Así que será un domingo muy especial, no solamente porque mi esposo ya estará aquí con nosotros, gloria a Dios, de regreso, sino porque tendremos un servicio especial de Día de las Madres, donde las vamos a celebrar, donde les tenemos preparado algo muy especial. Así que por favor, no me falte el próximo domingo, no se venga solo, tráigase a su mamá, tráigase a su tía, tráigase a su abuela, tráigase a su hermana. Es más, les doy permiso que se traigan hasta la suegra si usted quiere, ¿ok? Gloria a Dios, porque vamos a tener un servicio muy hermoso. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra hermosa serie titulada Conozcamos a Jesús. Diga conmigo, conozcamos a Jesús. Queremos conocer a Jesús, de eso se trata de Jesús. Y posiblemente usted piense, bueno, pastora, es un tema muy elemental porque todos sabemos quién es Jesús y todos conocemos a Jesús y realmente no es necesario que se predique tanto, pero dolorosamente lo básico y lo elemental se ha eliminado de muchas iglesias y de muchos púlpitos y hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios acerca de quién es Jesús. Así que esta serie es una serie sumamente importante en la vida de toda persona, independientemente si se considera o no se considera cristiano, porque triste y dolorosamente la gran mayoría de la gente ignora quién es Jesús. Posiblemente la gente sepa y conozca un Jesús histórico, un Jesús religioso, un Jesús de lo que se habla normalmente en la iglesia tradicional, pero no se predica mucho de la esencia de Jesús, del corazón de Jesús, de quién era Jesús y de su papel redentor con el cual vino a esta tierra. Amén. Entonces, en esta serie que estamos trayendo
un mensaje cada mes de quién es Jesús. Ya hemos hablado algunos mensajes, pero en esta serie estamos hablando acerca de quién es Jesús. Usted mismo pregúntese en esta hora, ¿cuánto conozco yo de Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Nuestra intención con esta serie es que usted conozca cada día más a Jesús, porque entre más usted conozca a Jesús, usted más se va a apasionar por Jesús. Usted va a querer amarlo más, adorarlo más, conocerlo más, servirlo, obedecerlo. Esa es nuestra intención con esta serie, que la persona de Jesús sea revelada en su vida y usted tenga un conocimiento más profundo y real de Él. Así que levante sus manos al cielo y diga, Jesús, quiero conocerte más. Ok, hoy les traigo el cuarto mensaje de esta serie, el cual se titula Jesús, el siervo obediente de Dios. Okay, a lo largo de esta serie vamos a ir mirando diferentes roles, papeles que Jesús desempeñó. En otro mensaje más adelante les vamos a hablar a Jesús como el buen pastor, les vamos a hablar a Jesús como el resplandor de la gloria de Dios, les vamos a hablar de Jesús como Jesús lleno de gracia y verdad. Pero hoy les voy a hablar de el siervo obediente de Dios, de su función o de lo que él desempeñó viniendo como siervo en obediencia a Dios. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Gloria a Dios. Filipenses 2, verso 5, el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, pero al mismo tiempo nos está diciendo a nosotros también, amén, porque todo esto fue escrito pensando en nosotros. Así que nos dice el apóstol Pablo, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ver cuál fue ese sentir que tuvo Cristo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que aquí vemos que la grandeza de Jesús no consistió tanto en los milagros que él hacía, aunque son impresionantes y maravillosos y nos llenan de pasión de decir, wow, esos milagros, yo quiero que Jesús también haga esos milagros en mi vida. Es muy hermoso el poder que Jesús manifestó, pero su grandeza no radicó en esos milagros ni en ese poder. La grandeza de Jesús consistió en su disposición de despojarse, de quitarse, de despojarse de su condición divina para hacerse hombre. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, de decir, yo soy Dios, yo no tengo necesidad ni tengo por qué ir a la tierra y hacerme hombre. A eso se refiere. Él no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad y vino a la tierra en forma de hombre. Y estando en forma de hombre, aún más, se humilló voluntariamente para tomar forma de siervo. Pero no conforme con esto, se humilló aún más, siendo obediente hasta la muerte, estando dispuesto a entregar su propia vida. Así que Jesús es el mayor ejemplo de humildad y servicio de toda la historia. El apóstol Pablo nos dice que ese mismo sentir, esa misma actitud que tuvo Jesús, la debemos de tener nosotros también. O sea, en otras palabras, usted no debe aferrarse a nada a lo que humanamente usted pudiera aferrarse, de decir, es que yo soy algo, es que yo soy alguien, es que yo he logrado algo, es que yo puedo algo, tengo habilidades, tengo aptitudes. Nada de eso nosotros nos debemos de aferrar, sino que nos debemos de despojar de todo lo que humanamente tenemos y despojarnos para hacernos siervos de Dios y decir, Señor, haz conmigo lo que tú
quieras. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, y nos habla de todas las humillaciones que él tuvo que hacer. Siendo Dios, se humilló tomando forma de hombre, y siendo hombre se humilló tomando forma de siervo, y aún más se humilló hasta lo sumo, estando dispuesto a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, ese mismo sentir lo debemos de tener nosotros, porque Jesús hizo todo eso no solamente para redimirnos, no solamente para poder salvarnos, sino también como un ejemplo para nosotros. Así que esa es la esencia de Jesús. La esencia de Jesús, como les dije, no radica en su gran poder, en sus milagros. Jesús nunca dijo, aprendan de mí que hago milagros. Jesús nunca dijo, aprendan de mí que predico muy bonito y toco los corazones. Jesús nunca dijo, aprendan de mí que resucito muertos. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que Jesús quiere que imitemos de él. Así que la esencia de Jesús radica en su humildad, en su mansedumbre y en su obediencia al Padre. Diga conmigo, obediencia. Muchas veces no logramos comprender por qué Jesús, teniendo todos los atributos de Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, decidió voluntariamente, no es que a él lo hayan obligado, sino que él decidió voluntariamente humillarse hasta lo sumo y convertirse en el siervo obediente de Dios. Pero hoy te voy a dar 5 razones de por qué Jesús hizo eso, para que usted entienda la esencia de Jesús. Hoy te voy a dar de 5 razones de por qué Jesús se convirtió en ese siervo obediente de Dios. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Si se lo va a dar, déselo con ganas. Número 1, ¿por qué Jesús se hizo siervo? Bueno, aquí vamos a entrar en un tema muy profundo que yo sé que usted me lo va a entender, ¿ok? Jesús se hizo siervo porque era la única manera de contraatacar el origen del pecado en el cielo. Jesús se hizo siervo porque era la única manera de contraatacar el origen del pecado en el cielo. Lo primero que tenemos que establecer y entender en esta hermosa tarde es que el pecado no se originó en la tierra. El pecado no se originó en el jardín del Edén. El pecado se originó en el cielo. El pecado comenzó en el cielo, en el corazón de un arcángel, de un querubín protector, dice la Biblia, el cual se llamaba Lucifer. Y él quiso ser igual a Dios y ocupar el lugar de Dios, sentarse en el trono de Dios y hacerse Dios. Gloria a Dios, dele fuerte un aplauso al Señor, bienvenidos. Gloria a Dios. Entonces, estamos hablando que Jesús se hizo siervo, en primer lugar, para contraatacar el origen del pecado en el cielo. Y dijimos que el pecado no se originó en el jardín de Edén, sino en el cielo, en el corazón de ese querubín protector. Y vamos a leer lo que nos dice la Biblia acerca de este acontecimiento, lo que nos dice la Biblia acerca de Lucifer cuando se rebeló contra Dios. Ezequiel 28:12 nos dice, hijo de hombre, Dios le está hablando a Ezequiel, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Diga conmigo, rey de Tiro. Okay. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Usted me dirá, pastora, no están hablando de Lucifer, están hablando de un rey que era rey de un lugar que se llamaba Tiro. Porque usted toma esta referencia para hablar de Lucifer y de decir acerca de su rebeldía en el cielo. Bueno, porque este versículo el Señor se lo da al profeta Ezequiel. Inicialmente todo el capítulo, o por lo menos los primeros versos, inicialmente él empieza escribiendo una profecía para el rey de Tiro que existía en ese momento. Pero en cierto momento de la revelación que el profeta Ezequiel está recibiendo sobre el rey de Tiro,
el profeta recibe una revelación más profunda que ya no aplica al rey de Tiro. Sin embargo, él escribe esa profecía como para el rey de Tiro, pero esto en interpretación bíblica se llama la ley de la doble referencia, que tanto aplica para el rey de Tiro, pero también aplica para Lucifer. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que le dice que estaba en el Edén y que era un querubín protector, y el rey de Tiro ni estaba en el Edén ni era un querubín protector. Entonces ahí entendemos que se aplica para Lucifer. Entonces estas palabras se aplican para Lucifer y Dios le dice: tú eras el sello de la perfección. ¿Por qué? Porque Dios creó a Lucifer con tanta hermosura, con tanta perfección, lleno de sabiduría, tan majestuoso. Era, yo creo que la creación más maravillosa de los seres angelicales que Dios creó. Entonces, Dios no le habla al rey de Tiro, sino que al mismo tiempo le habla también a Lucifer. Pero el rey de Tiro compartía las mismas actitudes y la misma esencia de Lucifer en cuanto a la arrogancia y al orgullo. Por eso es que se aplica a ambos. Y vamos a leer el versículo 13 que le dice, aquí es donde entendemos que se aplica claramente a este ser creado Lucifer. Le dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, el rey de Tiro nunca estuvo en el Edén. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Ahí nos da la descripción de cómo Dios creó a ese ser angelical, que él era el encargado de la alabanza. En el cielo le dice las piedras preciosas, y luego le dice: los primores de tus tamboriles, flautas, estaban preparados para ti desde el día de tu creación. Está diciendo que él estaba lleno de instrumentos, él estaba encargado de la alabanza. Y en el verso 14 le dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces ya establecimos que el rey de Tiro no era ningún querubín, era un ser humano, pero Lucifer sí era un querubín. Entonces esto aplica para ambos, para el rey de Tiro y para Lucifer. Entonces aquí estamos viendo el origen del pecado en el cielo. Versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que el origen de esa maldad que se encontró en el corazón de Lucifer está en el verso 17, que dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea que Lucifer, que en ese momento no era Satanás, se veía tan perfecto, se veía tan maravillosamente creado, lleno de dones, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, lleno de esplendor, que a causa de eso su corazón se enalteció. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces aquí radica el origen de toda maldad. Se enalteció su corazón. Así que usted tiene que tener mucho cuidado de que su corazón no se enaltezca, especialmente cuando Dios te ha creado con muchos dones, con mucha sabiduría, con mucha hermosura, con muchas habilidades, con muchas aptitudes. Nunca olvides que todo Dios te lo ha dado, todo viene de Dios y es para Dios. No creas que tú eres la fuente de toda esa hermosura o de todo ese esplendor. Entonces, la maldad que se halló en Lucifer fue que se enalteció su corazón. O sea, el origen del pecado en el cielo no fue adulterio, no fue homosexualismo, no fue fornicación, no fue brujería, fue orgullo, fue que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Y el enaltecimiento de corazón equivale a arrogancia, a prepotencia, a orgullo, a creerse mejor que los demás en algún sentido. Entonces Lucifer se enalteció en su corazón a causa de lo que él era y a causa de lo que él hacía en el cielo. Cuando estudiamos profundamente las Escrituras nos damos cuenta de que existían 3 arcángeles principales en el cielo: el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y el arcángel Lucifer. Entonces el arcángel Lucifer estaba encargado de la alabanza en el cielo, de la adoración y en algún sentido de la protección, porque le dice querubín protector. El arcángel Miguel es el encargado de los ejércitos celestiales y el arcángel Gabriel es el encargado de traer mensajes. Es el mensajero, el que le trajo el mensaje a María
de que iba a ser la madre del Salvador. Vemos a Gabriel siempre trayendo mensajes. Entonces, de estos tres, uno de ellos se enalteció su corazón, se rebeló contra Dios, dijo: en el trono de Dios me sentaré y seré igual a Dios. Y dice la Biblia que se rebeló con la tercera parte de los ángeles. Por eso, porque tenía a su cargo una tercera parte de los ángeles. Entonces, corrompió su sabiduría, o sea, no es que se le haya quitado la sabiduría. Por eso usted no debe creerse más inteligente que el diablo, porque el diablo se le fue dada una sabiduría, el cual él la corrompió. Entonces, él está lleno de sabiduría. Y por ahí dice ese dicho que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, ambas cosas. Tiene mucha experiencia a lo largo del tiempo haciendo caer a los seres humanos, pero además de eso, tiene muchos dones, aptitudes que nunca le fueron quitados, sino que se corrompieron, y también autoridad. Entonces, Satanás se corrompió a causa de su esplendor, a causa de su unción, a causa de lo que Dios le había dado. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando de Jesús? Bueno, Jesús se hizo siervo para contraatacar la razón original por la cual se originó el pecado en el cielo, el cual fue orgullo. Jesús no podía venir a la tierra con orgullo. Jesús no podía venir a la tierra diciendo: soy Dios, adórenme todos, miren, contémplenme mi hermosura, ¿no? Jesús vino de una manera inexplicablemente para muchos de decir cómo Jesús nació en un pesebre, cómo Jesús nació en esas circunstancias, cómo no había posada en esa noche que él nació en Belén y tuvo que nacer entre los animales, pero una forma de manifestar esa humildad, que él se despojaba de todo lo que le corresponde por derecho, de su divinidad, de su autoridad sobre la tierra. Entonces, Jesús no podía venir con orgullo de Dios, de decir yo soy Dios, pero Jesús tampoco podía venir con orgullo de hombre, y fue por eso que Jesús vino como un siervo. Lucifer era una criatura que quiso hacerse Dios y quiso subir al trono de Dios, pero Jesús, siendo Dios, quiso humillarse para ser como hombre. Por eso su título preferido, cuando vemos que Jesús habla de sí mismo, dice el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Él raras veces vemos en los evangelios que se mencione como Jesús el Hijo de Dios. Juan dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, se habla de la divinidad de Jesús y se establece, pero Jesús a sí mismo se menciona como el Hijo del Hombre, porque eso lo pone en un nivel de nosotros, de hombre, de humanidad. Y fue tanta su humillación, la humillación de Jesús, que él nunca vino a restregarle a nadie en la cara su deidad, como les decía, decir, ay, yo soy Dios y me tienen que adorar, o su superioridad en alguna forma, aunque él tenía derecho, porque él es Dios. Él vino como el Hijo del Hombre, como un siervo obediente a Dios, sencillo y humilde. Vamos a leer Ezequiel 28, en el versículo 2, que nos dice: Hijo de hombre, está hablando Dios a Ezequiel, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Eso decía el rey de Tiro, pero también eso dijo Lucifer: en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Él se creía Dios. Lucifer quería ser Dios, quería sentarse en el trono de Dios, quería ocupar el lugar de Dios. Entonces aquí tenemos la intención de Lucifer: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, tengo el corazón como Dios. Lucifer era una criatura, no era Dios, no es el creador, pero él quería subir al trono de Dios. Y Jesús, como ya les dije, siendo Dios, quiso humillarse para ser como un hombre, pero no se quedó solo como hombre, sino que ya vimos en el versículo de Filipenses que se humilló aún más para hacerse siervo, y un siervo obediente. Así que Jesús comenzó su ministerio confrontando a Satanás con la humildad y la obediencia. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando empezó su ministerio, cuando se manifestó al ser humano? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Jesús fue y se presentó delante de un hombre, de un ministerio que estaba tomando mucho auge en ese momento, que era Juan el Bautista.
Juan el Bautista era un pregonero que hablaba: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y llamaba a la gente al arrepentimiento, a que vinieran a bautizarse. Era un bautismo de arrepentimiento. Todo el que venía a bautizarse al bautismo de Juan estaba diciendo: yo he pecado y me arrepiento de mis pecados, y por eso me bautizo en el bautismo de Juan. Eso era el bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento. Entonces, todo el que se bautizaba por medio de Juan el Bautista estaba diciendo: soy un pecador. Y Jesús, empezando su ministerio, viene ante Juan el Bautista y le dice: bautízame. Juan el Bautista se sorprende porque cuando Juan ve a Jesús, dice la Biblia que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él reconoció que era el Salvador. Lo dijo públicamente, pero Jesús se acerca y dice: Juan, bautízame. Entonces Juan le dice: tú vienes a mí a que yo te bautice, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo te voy a bautizar si tú no tienes pecado? ¿Cómo te voy a bautizar? Si yo te bautizo, la gente va a creer que tú tienes pecado. Pero a Jesús no le importaba si la gente pensaba o no pensaba, si la gente creía o no creía. Él necesitaba cumplir toda justicia. Entonces vino, se sometió a un ministerio inferior al de él y se bautizó. Juan el Bautista lo bautizó. Y dice la Biblia que cuando lo bautizó, el cielo se abrió y se escuchó una voz, que era la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma y se posó sobre Jesús. Y en ese momento Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. Saliendo de ahí, Jesús, dice la Biblia, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo 40 días y 40 noches. Entonces, gloria a Dios. Número 2, ¿por qué Jesús se hizo siervo? Primero, para contraatacar el origen del pecado en el cielo, que se originó en el corazón de este querubín protector. Pero también, número 2, ¿por qué Jesús se hizo siervo? Porque era la única manera de contraatacar el origen del pecado en la tierra. También hubo un pecado original en la tierra, y eso lo vemos en Génesis. Jesús no solo necesitaba contraatacar el origen del pecado en el cielo, sino también el origen del pecado en la tierra. Por eso Jesús se humilló doblemente. Ya lo vimos al principio. Jesús, como Dios, se humilló para contraatacar el pecado de Lucifer haciéndose hombre. Pero siendo hombre, se humilló otra vez, tomando forma de siervo para contrarrestar el pecado del primer hombre. Vamos a leer Génesis 3, verso 4 al 5, que nos dice. Dele fuerte un aplauso al Señor. No se me ponga tenso, que este es un tema muy hermoso, muy interesante, muy maravilloso para entender por qué Jesús vino como siervo, por qué no vino como un hombre más o como Dios, ¿ok? Entonces Jesús necesitaba contraatacar el pecado en la tierra. Y Génesis 3:4 nos dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no vas a morir, porque Eva le dijo, ya ustedes saben que se acercó, con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol en todo el Edén, o sea, era una mentira. Entonces Eva le dijo: no podemos comer de ningún árbol, ni siquiera tocarlo. Entonces Satanás, o sea, la serpiente le dijo: no van a morir, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser abiertos sus ojos, y ¿qué más? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que Satanás vino a tentar a Eva con el mismo pecado, con el mismo engaño con el cual él cayó. Recordemos, Satanás quería ser como Dios. Y le dice a Eva: si tú comes de esto, vas a ser como Dios. Y Eva cayó en ese engaño. Satanás quería ser como Dios y por eso pecó. Entonces, Satanás le dijo: come, haz lo que Dios te prohibió que tú hicieras, porque ¿sabes qué? Es que Dios no quiere que tú seas feliz. Dios no quiere que tú conozcas el bien y el mal. Tú tienes accesibilidad a ser como Dios, a tener los mismos atributos de Dios, a conocer el bien y el mal.
come. Dios no quiere compartir eso contigo. Dios es malo, come. Y por esta razón, Dios no te permite comer de ese árbol. O sea, puedes comer de los demás, pero de ese no, porque Dios te está negando algo que tú mereces. Y yo quiero que usted me entienda en esta hermosa noche. Satanás siempre viene con las mismas palabras, haciéndote creer, Dios no quiere que tú tengas algo que tú mereces. Dios te está negando esa felicidad que tú mereces. Y esa felicidad que tú mereces es el pecado que Él te está poniendo en bandeja de plata. Amén. Pero no es ninguna felicidad, es una tentación que Él te está poniendo. Entonces, Satanás siempre usa los mismos métodos. Entonces, Jesús se hizo siervo para redimirnos de la ley del pecado original de Adán, que también era orgullo, porque si Eva y Adán comieron del fruto prohibido anhelando ser como Dios, era porque hubo orgullo, cayeron en el orgullo. Entonces, como les dije, Satanás no cambia de estrategia. Y también con Jesús en las 3 tentaciones, porque ya les hablé toda esta película de cuando Jesús se bautizó y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice la Biblia que a los 40 días, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, se le presentó Satanás para tentarle. Y en las 3 tentaciones vamos a ver qué era lo que Satanás pretendía. En la primera tentación le dijo, Mateo 4:3. Vino a él el tentador y le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, ¿qué le estaba diciendo? En otras palabras le estaba diciendo, demuéstranos que tú eres Dios. Porque hacía 40 días que él se bautizó allá con el Juan el Bautista, el cielo se abrió y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, este es el hijo de Dios. Y Satanás viene 40 días después y le dice, demuestra que tú realmente eres ese hijo de Dios que Dios habló. Entonces le dice, si eres hijo de Dios, demuestra tu poder, haz un milagro. Di que estas piedras se conviertan en pan, o sea, demuestra tu deidad, demuestra que eres Dios. Y ciertamente Jesús hizo muchos milagros en su ministerio, pero ningún milagro Jesús lo hizo bajo la sugerencia del diablo. Satanás quería que Jesús convirtiera estas piedras en pan bajo su sugerencia. Jesús no podía hacer eso. Jesús tenía el poder, pero no lo podía hacer porque el diablo se lo estaba dirigiendo y no el Espíritu Santo. En la segunda tentación, que es Mateo 4:5, dice así. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea, a Jerusalén, y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, échate abajo. Y entonces le mencionó la Biblia y le dijo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. O sea, en otras palabras le estaba diciendo, tírate en un pináculo, en un lugar muy, muy alto, en una torre. Le dijo, tírate, porque abajo estaba lleno de gente. Le dijo, tírate, que mira que la Biblia dice que Él va a mandar sus ángeles. Dios no te va a dejar que tú mueras. Entonces, si tú te tiras, va a mandar ángeles y vas a caer así como con alitas, vas a caer y todo el mundo va a ver que esos ángeles vinieron a rescatarte y todos te van a aceptar como el Mesías. Pero eso no era la manera de Dios para Él manifestarse como el Mesías. Entonces Jesús no podía hacer eso. Jesús no podía manifestar que Él era el Mesías por medio del orgullo, por medio de querer demostrar algo, y eso era lo que Satanás quería. Y en la tercera tentación le dijo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Recuerde que todos los reinos del mundo y la gloria de ellos le correspondían a Jesús, pero Jesús no podía obtenerlos por este medio. Jesús los tenía que obtener por el medio que Dios, el Padre, le había dicho. Entonces le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué Satanás le dijo que le iba a dar todos los reinos? Porque Satanás le pertenecían en ese momento. Originalmente, cuando Dios creó al hombre,
Todos los reinos y su gloria le correspondían a Adán, pero en el momento que Adán pecó, le entregó esa autoridad a Satanás, y a lo largo de los siglos, todos los reinos y su gloria le correspondían a Satanás, hasta que Jesús vino y le quitó esa autoridad, pero no lo hizo por este medio. Jesús no se postró, Jesús no lo adoró. Satanás le dijo: adórame una sola vez, no tienes que adorarme para siempre, pero adórame una sola vez. Pero Jesús no accedió a esa tentación. Entonces Satanás le estaba diciendo: tú puedes obtener tu gloria, a la cual viniste, sin necesidad de ir a la cruz. O sea, la cruz va a ser dolorosa, es un camino doloroso. ¿Qué necesidad hay de que vayas a la cruz? Mira, solamente adórame y yo te lo doy así, voluntariamente. Amén. Y esa es también la tentación con la que Satanás viene, de decir: mira, no hay necesidad que tú vayas por el camino angosto, yo te puedo dar eso que tú estás buscando, esa felicidad, esa prosperidad, todo eso sin necesidad. O sea, tú puedes hacer todo sin Dios, no necesitas a Dios. No necesitas sujetarte, humillarte ante Dios para tener eso. Ese es el engaño con el cual Satanás viene, porque él no ha cambiado de estrategias. Pero usted, que es muy inteligente y que viene a Maranata, no va a caer en ese engaño, amén. Sino que usted ya va a entender de decir: ah, mira, el diablo me está poniendo esto en bandeja de plata, de que yo puedo obtener esto sin Dios, pero resulta que yo no quiero nada que Dios no me dé. Resulta que yo no quiero nada que no venga de la mano de Dios, o en el tiempo de Dios, o en el propósito de Dios, o a la manera de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Dele fuerte un aplauso al Señor. Así que Jesús vino a la tierra como ese siervo obediente de Dios, porque necesitaba contraatacar el origen del pecado en la tierra, el cual comenzó con orgullo en el corazón del hombre. Número 3, ¿por qué Jesús se hizo siervo? Pues, en tercer lugar, porque era la manera más excelente de sembrar el espíritu de servicio en la humanidad. Jesús se hizo siervo para darnos ejemplo, para que nosotros aprendamos que debemos nosotros también ser siervos, que no debemos de estar buscando una posición, sino que es un privilegio servir. Jesús dijo: el que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase pequeño. El mayor de ustedes quiera ser el servidor de todos. Jesús ponía esos ejemplos. Entonces, no existe algo más poderoso que el ejemplo. Usted podrá decirle 1000 cosas a sus hijos, los que son padres aquí, pero sus hijos nunca van a hacer lo que usted les diga. Sus hijos van a hacer lo que vean que usted hace, porque no hay nada más poderoso que el ejemplo. Entonces, Jesús vino a la tierra como un siervo obediente para sembrar el espíritu de servicio en la humanidad por medio del ejemplo. Él no mandó a un ángel para que nos enseñara y nos dijera: oigan, tienen que servir. No, Él vino para demostrar la grandeza del servicio. Diga conmigo: grandeza. Hay grandeza cuando usted sirve. Usted se hace grande a los ojos de Dios y a los ojos del reino de los cielos cuando usted se hace un siervo, cuando usted sirve a los demás. Marcos 10:45, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el camino que Jesús utilizó para llegar a la tierra fue el camino de la humillación y de la negación. Jesús se humilló a sí mismo, se negó a sí mismo también para poder venir a la tierra, no solo en forma de hombre, como ya vimos, sino en forma de siervo. Con esto Jesús nos demostró que el camino que Él utilizó para venir a la tierra es el único camino para que el hombre pueda llegar al cielo. Voy a repetir eso. Jesús nos demostró que el mismo camino que Él utilizó para venir a la tierra, ¿cuál camino? El camino de la humillación, del servicio. Es el único camino que existe para que nosotros lleguemos al cielo, para que un ser humano pueda ser salvo
tiene que humillarse, tiene que reconocer, yo estaba equivocado, necesito de Dios. Yo solo no puedo, no soy salvo por mis obras, no soy salvo por lo que yo haga, necesito de Dios. Y eso es humillación y no es fácil. Déjeme decirle que cuando usted le predica a una persona y le dice, oye, tú te tienes que arrepentir de tus pecados, mira, tú le estás diciendo, eres un pecador, y la gente lo sabe, pero a la gente no le gusta escuchar eso, y la gente le cuesta reconocer de decir, yo estoy mal, y a lo mejor tienen una vida espectacular, humanamente hablando, pero no tienen a Dios. Y simple y sencillamente porque no tienen a Dios en su vida, es que están mal, porque van camino al infierno, necesitan a Dios para salvación, y para eso se necesitan humillar y arrepentirse de sus pecados. Entonces, si usted quiere ir al cielo, inevitablemente se tiene que humillar. Para que una persona pueda ser salva, lo primero que tiene que hacer es admitir y reconocer que estaba totalmente equivocada. Que toda la vida fuimos enseñados, sea buena persona para que vaya al cielo. O los niños chiquitos, pórtate bien para que vayas al cielo. No se trata de que nos portemos bien, no se trata de que seamos buenas personas, se trata de que nos arrepintamos y que aceptemos el sacrificio de Jesús para ir al cielo. Claro que si usted se arrepiente genuinamente, va a venir algo que se llama regeneración y lo va a convertir usted en una buena persona, en una persona piadosa, en una persona que ama, que perdona, que muestra los frutos del Espíritu, pero no es eso lo que te salva. Lo que te salva es la sangre preciosa de Jesucristo. Y ese es el gran engaño que mucha gente no ha logrado entender. Entonces necesitamos reconocer que la salvación jamás podrá obtenerse basada en nuestros propios méritos. Nada de lo que usted haga lo va a poder salvar. Usted no se va a poder presentar ante el trono de Dios diciendo, Señor, yo era bueno. Porque dice la Biblia que no hay ni uno bueno, solo Jesús. No te puedes presentar diciendo, yo ayudaba, mira, a las personas, a los viejitos a cruzar la calle, o aquel que no tenía comida le llevaba despensa, o hacía esto o aquello. Nada de eso importa si tú no tienes la sangre de Cristo para justificarte delante de Dios, porque la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. O sea, todo lo que tú hagas para justificarte delante de Dios es como un trapo de inmundicia ante Dios. Huele mal, huele horrible, huele nauseabundo. Pero en cambio, si tú te presentas ante Dios con la justicia de Cristo, con el sacrificio de Cristo, eso huele a salvación, huele a gloria para Dios. Dios te ve a ti y ve a Cristo, no te ve a ti. ¿Por qué? Porque tú aceptaste el glorioso sacrificio de Jesús y no fue por nada de que tú hayas hecho. Y a veces a la gente le cuesta trabajo entender esto. La salvación no tiene que ver con nada que tú hagas. Nada. Pastora, de verdad no tengo que hacer nada para ser salvo. Nada. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, o sea, reconocer, soy un pecador, me arrepiento y acepto la justicia de Cristo, acepto la sangre de Cristo y nada más, por eso ya eres salvo. No necesitas hacer nada más. Claro que si la salvación es genuina, como ya les dije, va a haber un fruto que demuestra que eres salvo, un fruto que quieres servir a Dios, amar a Dios, conocer más de Dios, rendirte a Dios, entregarle tus áreas a Dios, que Dios te cambie. Todo eso viene como consecuencia de que ese acto de humillación y de arrepentimiento fue algo genuino de corazón. Así que dele fuerte un aplauso al Señor. Entonces, se necesita humillación y negación para reconocer que Dios es el dueño de nuestras vidas, nuestro Rey, nuestro Señor, y que Él es el que manda en nuestras vidas. Así que la verdadera salvación demanda un acto de negación, de humillación personal, donde renunciamos a nosotros mismos, a nuestros derechos, a nuestros conceptos, a lo que creíamos, y permitimos que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Así que usted necesita entender algo claro. El mismo Dios que echó del cielo a Lucifer y a sus ángeles, y el mismo Dios que echó del Edén a
Adán y a Eva por haber pecado, es el mismo Dios que no va a permitir en su reino a nadie que tenga espíritu de orgullo, a nadie que se crea algo, a nadie que no haya recibido la justicia de Cristo. Jesús descendió a esta tierra como un siervo humilde, se vistió de humildad, vino por el camino de la humildad, demostrando que ese es el único camino para poder ir al cielo, porque en la misma forma que Jesús bajó del cielo es que nosotros podemos subir al cielo en humildad de espíritu, en humildad de servicio, haciendo siempre la voluntad de Dios. Vamos a leer Juan 13, versículo 3 al 5. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena que estaban celebrando la última cena, la Santa Cena, instituyendo la Santa Cena. Fue una noche antes de que Jesús fuera sacrificado. Entonces se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Posiblemente para nosotros saber leer que Jesús le lavó los pies a los discípulos, pues no es como muy impresionante es la palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, uno puede lavarle los pies a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, si es necesario. O sea, no es como algo denigrante, pero en la cultura judía, ese era un trabajo exclusivo de los esclavos de la casa, de la servidumbre, pero no solamente de la servidumbre, sino de la servidumbre de más baja categoría. ¿Por qué? Porque pues en aquella época no habían zapatos como los que usamos ahora, usaban pues tipo sandalias, caminaban por kilómetros de caminos llenos de tierra, o sea, no eran pavimentados, y llegaban a las casas con los pies pues, ya se imaginarán, llenos de tierra. Entonces, la primera atención que se le daba al invitado o al señor de la casa era que tomara asiento, y venía ese siervo de más baja categoría, ese esclavo, y le lavaba los pies para que pudiera tener o sea, que se sintiera agradado, que se sintiera cómodo. Era una atención de las más importantes. Entonces, el hecho de que Jesús agarrara una toalla, agarrara una cubeta, le pusiera agua y empezara a lavar los pies de sus discípulos, fue algo escandaloso, impresionante. Fue algo como, no puede ser, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Maestro. Pónganle que muchos no tuvieran la revelación que era el Mesías o Dios, pero tenían la revelación de que era su guía espiritual, el que los enseñaba, o sea, su pastor, vamos a decir así. ¿Cómo él me va a lavar los pies si eso es de los esclavos? O sea, no. Por eso fue que Pedro le dijo: Señor, no existe posibilidad de que tú me laves los pies. De ninguna manera yo voy a permitir, dijo Pedro. Entonces Jesús le dijo, Pedro, si yo no te lavo los pies, si tú no permites que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Y entonces, ¿qué le dijo Pedro? No, Señor, entonces siendo así, lávame completo, lávame todos los pies, las manos, la cabeza, todo. Amén. Pero entonces Jesús le dijo: no es necesario, ustedes ya han sido lavados por medio de la palabra, solo los pies. Pero ¿qué era lo que Jesús quería enseñarles por medio de eso? El servicio y la humillación. Jesús les quería enseñar que el hacer un acto de servicio, así fuera de los de más baja categoría, no lo hacía menos a él, no lo hacía ser menos Jesús, menos el Salvador, menos Maestro. O sea, no le quitaba nada, no le quitaba autoridad, no le quitaba posición, tomando en cuenta que Jesús sabía que Él era Dios, pero a Él no le importaba, porque Él quería enseñarnos que ese era el camino a la grandeza. Y lo primero que hizo fue enseñárselo a sus discípulos, para que los discípulos a su vez se lo enseñaran a todos los demás discípulos que vendrían después. Entonces,
Jesús nos enseñó el servicio con su ejemplo. Jesús vivió toda su vida sirviendo a la humanidad, sanando, liberando, ayudando a los necesitados, identificándose con los pobres, con los marginados. Nunca vemos en él una muestra siquiera de prepotencia o pidiendo algún privilegio especial porque él era el Hijo de Dios. Claro que no. Ahora, preste bastante atención. Jesús no solamente demostró con su ejemplo el servicio antes de ser crucificado, que fue este momento que le lavó los pies a sus discípulos, sino que aún después de morir, resucitar y mostrarse resucitado a sus discípulos, él siguió sirviendo a sus discípulos. Podemos ver esto en Juan 21:9. Estamos hablando de que Jesús murió, resucitó y se le apareció a los discípulos a la orilla del mar. Ellos estaban pescando. Juan 21:9 dice: al descender a tierra, los que estaban pescando vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Versículo 12. Les dijo Jesús: vengan, coman. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando resucitó y se mostró y se presentaba a sus discípulos glorificado, en un cuerpo glorificado, dice la Biblia que no era su misma imagen. Ellos sabían que era Jesús, pero no parecía Jesús, su imagen glorificada. Entonces, por eso vemos que frecuentemente se dice: no sabían que era el maestro hasta que después les fue revelado. O como aquí, nadie se atrevía a preguntarle, pero ellos sabían que era el Señor. ¿Y qué hizo el Señor en ese momento? Mientras ellos estaban pescando, muy tempranito en la mañana, Jesús puso unas brasas, un asador, les asó pescados, les hizo el desayuno, y cuando ellos llegaron ya tenían el desayuno listo. ¿Qué vemos aquí? Servicio. No dijo: no, yo ya soy el rey del universo, crucificado y glorificado, sírvanme, o sea, mis súbditos, vengan, sírvanme el desayuno, vengan, y yo me siento aquí a que me sirvan. No, él mismo hizo el desayuno, él mismo hizo esos peces, él mismo todo para servirles, para mostrarse, para tener un momento de unidad, de compartir con ellos ahí a la orilla del mar. Así que, número 4. ¿Por qué Jesús se hizo siervo? Bueno, porque fue la manera de demostrar su amor hacia el Padre y hacia nosotros. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos obliga, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que el Padre nunca obligó a Jesús a hacerse ese siervo obediente. Que decía el verso: el amor de Cristo nos constriñe. A usted debe de provocarle algo en su alma y en su corazón y en su espíritu al saber todas estas cosas que Jesús hizo por nosotros, no solamente su glorioso sacrificio. Jesús estaba en el cielo desde la eternidad, y en otro mensaje vamos a ver eso, que Jesús era el Hijo eterno de Dios y que Jesús no empezó en Belén. Jesús nació en Belén, pero Jesús no empezó en Belén. Jesús, hay una preexistencia de Cristo, porque Jesús es Dios y Jesús siempre ha estado con el Padre. Entonces, Jesús se despojó de esa deidad, se despojó de todos sus atributos divinos y vino como hombre, simplemente para salvarnos, por supuesto, lo principal de todo, entregar su vida y su sangre preciosa, sin mancha, sin pecado, para poder ser salvos, pero también para darnos una serie de lecciones para que nosotros aprendamos a vivir en esta tierra. Y una de esas lecciones es el servicio. Así que el Padre nunca obligó a Jesús a hacerse un siervo obediente. Jesús lo hizo voluntariamente. Él se vació voluntariamente por amor. Diga conmigo, por amor. Y hay veces se nos olvida que Él hizo todo por amor a nosotros. Pero cuando decimos por amor a nosotros suena
muy general, o sea, por amor a la humanidad, wow, la humanidad. No, usted tiene que pensar, Jesús lo hizo pensando en mí, Jesús lo hizo pensando en ti. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús desarrolló su ministerio y cuando Jesús se entregó en esa cruz, lo estaba haciendo específicamente pensando en cada uno de nosotros, en ti, por nombre. Él te conocía desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque por su omnisciencia, que Él sabe todas las cosas, por su omnipotencia, por todos los atributos que Él tiene, porque Él es eterno. Amén. Entonces Él lo hacía por ti, por mí. Él te conoce por nombre desde antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre. Entonces, eso necesitamos entenderlo. Jesús lo hizo por mí, por ti, específicamente. Entonces, eso fue lo que movió a Jesús. Amó tanto al Padre y a la humanidad que quiso satisfacer el corazón del Padre de salvar a la humanidad, de salvarte a ti, de salvarme a mí y regresar la familia humana a Dios, o sea que hubiera reconciliación. Y le dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero no solamente amó al Padre, como les digo, amó a una humanidad caída, nos amó a nosotros para darnos una segunda oportunidad de otra vez poder ser llamados hijos de Dios. Esa es la salvación, esa es la redención. Su amor le llevó a poner a un lado su deidad para ser como uno de nosotros y servirnos una salvación tan grande como esta. Jesús vino a servir poniendo a un lado su deidad, o sea, Jesús no dejó de ser Dios, pero nunca operó como Dios, nunca usó su deidad, nunca hizo ningún milagro como Dios. Jesús hizo los milagros porque Él tenía el Espíritu Santo y lo hizo por medio del Espíritu Santo, no porque Él fuera Dios. Entonces, algunos aman y sirven de lejos en la iglesia o en el ministerio porque no quieren renunciar o comprometer su estatus personal o social. Jesús renunció por un tiempo al estatus de su deidad para hacerse carne. Eso fue algo temporal, su tiempo de 33 años aquí en la tierra, para servir a los hombres y para hacer el sacrificio perfecto, morir por nosotros. Así que usted pregúntese, ¿qué rey humano se quitaría su corona, se quitaría sus ropas reales, renunciaría a su trono, renunciaría a su palacio para rebajarse a vivir con sus súbditos, tomando en cuenta que eran súbditos que se habían rebelado contra el rey de ese reino? Nadie lo haría. Cualquier rey humano mandaría matar a esos súbditos que se rebelaron, pero Jesús no hizo eso. Jesús se despojó de su corona, se despojó de su autoridad, se despojó de su deidad y se vino a vivir con sus súbditos, con la humanidad, con nosotros. Amén. ¿Para qué? Para demostrarnos el amor. Lo hizo por amor. Su expresión máxima de amor fue renunciar temporalmente a sus derechos, a sus atributos, a su gloria, a su posición, para venir a la tierra como un hombre humilde. Y entiéndame bien esto que le voy a decir. Nada, absolutamente nada de lo que tú tengas que renunciar por seguir a Jesús se compara con lo que Él tuvo que renunciar para venir a salvarte. Nada. Hay veces la gente dice, es que es muy grande lo que Dios me pide. Tengo que renunciar a estos pecados favoritos. Tengo que renunciar a este tipo de vida. Tengo que renunciar para poder servir a Dios. Nada de lo que tú tengas que renunciar por agradar a Dios se compara con lo que Él tuvo que renunciar para venir a salvarte. Así que la humillación de Jesús tuvo 3 niveles. Yo creo que usted ya me lo entendió porque lo he repetido desde el principio. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Jesús, siendo hombre, se hizo siervo. Y Jesús, siendo siervo, se hizo cordero, que dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo cordero. Se ofreció como un sacrificio, como la víctima para el sacrificio. Entonces, Jesús, estando en forma de siervo, se humilló todavía más para que lo mataran, para redimir nuestros pecados. Por eso Él merece toda la gloria. Diga conmigo, Él merece toda la gloria.
Él merece toda la honra, Él merece toda la alabanza, Él merece toda la adoración. No hay nada que Jesús me pida que yo no esté dispuesta a darle, y Dios lo sabe. Y usted debería de pensar sobre eso. Si Jesús me pide, o sea, que estoy dispuesto a darle. Él no escatimó su propia vida, Él no escatimó su posición en el cielo, Él no escatimó nada por salvarte a ti. ¿Qué estarías dispuesto tú para entregarle a Él? No hay nada que Él me pida que yo no esté dispuesta a darla. No hay nada que Él me pida que Él no merezca que yo le dé, porque Él lo merece todo. Así que número 5, finalmente, ya estamos terminando. ¿Por qué Jesús se hizo siervo? Bueno, porque fue la manera de demostrar su obediencia incondicional al Padre. Ya dijimos, Jesús vino como siervo en obediencia a Dios. Jesús se hizo siervo no solamente para contrarrestar el pecado original en el cielo, para contrarrestar el pecado original en la tierra, tampoco lo hizo solamente para enseñarnos servicio o por amor. Jesús se hizo siervo también para demostrar su obediencia incondicional al Padre. Vamos a leer Juan, capítulo 5, verso 19. Eso, dele fuerte el aplauso al Señor, fuerte. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo, o sea, Él, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Jesús dijo, no puede el Hijo del Hombre, en otras palabras, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Entendamos que Jesús como Dios, Él podía hacerlo todo, porque Jesús era Dios, pero Él dijo, no puedo hacer nada. En otras palabras, Jesús llegó a una rendición al Padre tan grande que Él dijo que Él no podía hacer nada por sí mismo, aunque Él quisiera, porque Él vino como un siervo obediente de Dios y Él solamente podía hacer lo que el Padre le decía que hiciera. ¿Por qué? No porque Jesús no tuviera atributos, no, porque Jesús se rindió, se humilló de tal manera al Padre que eras Padre lo que tú quieras, Padre donde tú digas, Padre como tú digas. Por eso Jesús tenía que pasar tanto tiempo en oración. Por eso vemos constantemente en los evangelios que dice, Jesús se apartaba a orar y Jesús pasaba toda la noche orando y Jesús oraba al Padre. ¿Por qué? Porque necesitaba esa dirección de Dios, esa guianza del Padre sobre cada paso que Él iba a dar, por más sencillo que fuera. Cuando Jesús era admirado por sus milagros, que le decían, wow, qué milagros, por sus señales, por sus enseñanzas, por su doctrina, Él nunca tomó créditos para sí mismo, Él siempre le daba la gloria al Padre. Esto lo vemos en Juan 7, del 15 al 18, dice, se maravillaban los judíos, diciendo, wow, o sea, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? O sea, ellos sabían que Jesús era el hijo de José, el carpintero, y que no era propiamente pues el hombre que había ido a una universidad, ni el más estudiado, para que él predicara con tanta elocuencia y enseñara sobre la ley. Entonces, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Siguiente versículo, Jesús le respondió y dijo, bueno, pues, mi doctrina no es mía, en realidad, yo no les estoy enseñando nada que venga de mí. Viene del Padre. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios, va a poder saber si lo que yo le estoy hablando viene de Dios o si estoy hablando de mi propia cuenta. Verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. O sea, Jesús reconocía, mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió, y entonces Él les dijo, el que habla en su propia cuenta, su propia gloria busca, porque recuerde que empieza diciendo, los judíos se maravillaban, los judíos no lo aceptaban a Él como el Mesías. No lo querían a Él, o sea, se maravillaban, pero aún así no lo aceptaban. Entonces Jesús les estaba restregando en la cara, diciendo, el que habla por su propia cuenta, o sea, ustedes hablan de su propia cuenta, están buscando su propia gloria. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Pero entonces,
Jesús vivió y ministró como un siervo obediente y en su humillación e encarnación se dejó humillar por el Padre para poder hablar lo que al Padre le agradaba, porque Él vino a agradar al Padre solamente. Juan 8, 28 al 29 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que Jesús, según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces Jesús, cada paso que daba, cada cosa, cada enseñanza que hacía, era para agradar al Padre, era por guianza del Padre. Su doctrina no era nada de él propio, sino que era lo que el Padre quería que él enseñara. Así que Jesús siempre hizo lo que agradaba y entendía muy bien que su condición en la tierra era la de un siervo obediente, lo mismo que nosotros. Nosotros somos siervos obedientes de Dios, por eso no podemos hablar nada de nuestra cuenta, solo lo que está en la palabra, solo lo que Dios quiere que hablemos. Por eso uno como pastor y predicador de igual forma, Señor, ¿qué quieres que yo predique? ¿Qué le hablo a tu pueblo? Y muchas veces, por ejemplo, mi esposo predicaba hoy allá en Culiacán y decía, en esta iglesia no se predica lo que yo quiero, tampoco estaba aquí en la tierra para obedecer y hacer la voluntad del Padre en todo lo que él hacía. No se me desconecte que Kina lo va a organizar, gloria a Dios. Y si no, no hay problema. Por eso, el acto más grande de Jesús en obediencia fue su muerte. Necesitas desconectarle la cinta, nada más, y ya te va a dar. Ya te va a alcanzar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dele fuerte un aplauso al Señor. Ok, gloria a Dios. El acto más grande de obediencia de Jesús, ¿cuál fue? Su muerte, su sacrificio, su entrega. Por eso vemos a Jesús orando en el Getsemaní, rogando al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué le decía, Señor? Yo no quiero ir. O sea, en otras palabras, Señor, evítame ir a la cruz, evítame ese momento, evítame ese momento terrorífico que Jesús ya lo estaba experimentando, porque dice la Biblia que Jesús sudaba grandes gotas de sangre de la agonía que él sentía. Y le dijo a sus discípulos, angustiado estoy hasta la muerte. O sea, Jesús ya sentía su muerte, su dolor, sentía el abandono del Padre que iba a experimentar, ya lo estaba viviendo desde el Getsemaní. Desde antes de que lo empezaran a golpear, a azotar, todo eso él ya lo estaba experimentando en su espíritu. Además de eso, que se habían levantado legiones de demonios para impedir que él se ofreciera en sacrificio. Entonces Jesús fue muy atormentado esa noche en el Getsemaní y entonces le dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Por favor, si hay otra manera, Señor, la que sea, ayúdame, muéstrame, ayúdame, pero que no sea como yo quiero. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que digamos, Señor, aunque yo no quiera, o sea, hay ocasiones en las que tenemos que hacer cosas que no queremos y que no nos gustan y que no son tan agradables. Pero es ahí donde tenemos que orar y decir, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y aunque yo no quiera, si es lo que tú quieres, yo lo voy a hacer. Y aquí estoy dispuesto o dispuesta. Entonces, Jesús le dijo que apartara de esa copa si era posible, pero que ante todo no se hiciera la voluntad de él, sino la del Padre. Que no se hiciera la voluntad del siervo, sino la voluntad del Señor. Jesús demostró su obediencia entregando su vida voluntariamente como expiación por los pecados de la humanidad. Como cordero, dice la Biblia, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Su obediencia fue completada cuando exclamó en esa cruz, consumado es. Así que yo no sé si usted entiende la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted entiende también la esencia de este mensaje, de cómo Él se despojó de todo
lo que divinamente y humanamente hubiese podido aferrarse para hacerse siervo y para enseñarnos el servicio que es tan importante. Pero yo creo que después de haber escuchado este mensaje, usted no puede ver a Jesús de la misma manera. Estamos conociendo a Jesús, estamos conociendo su esencia, estamos conociendo por qué Él hizo lo que Él hizo, por qué Él no hizo lo que no hizo, de qué manera Él tuvo que hacer las cosas para satisfacer los deseos del Padre, pero también para satisfacer las leyes establecidas por Dios. Jesús no podía venir a la tierra como Dios, porque el medio legal para venir a la tierra es por medio de un vientre humano. Por eso Él tuvo que venir de manera legal, de manera correcta, como está establecido por un vientre humano que fue el vientre de María. ¿Para qué? Para manifestarse en carne y que su sacrificio sin pecado, su sangre sin pecado, pudiera ser un sacrificio que pudiera satisfacer y pudiera limpiar y pudiera borrar los pecados de la humanidad, de todo aquel que se arrepienta y lo acepte. Pongámonos de pie en esta hermosa noche. Jesús nos demostró el camino de la humildad, de la humillación, de la negación, del sufrimiento y de la entrega, pero todo de manera voluntaria. Jesús nos demostró la grandeza de la obediencia al Padre, aun cuando eso implique dar nuestra propia vida. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo en el pasaje que, pero al final nos está hablando la consecuencia de esa humillación, y nos dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dele fuerte un aplauso